Cuando el silencio se hace tan profundo que puedes escuchar tus propios pensamientos, es cuando los susurros comienzan a hablar. Aquí, en Susurro de Medianoche, damos voz a aquello que habita entre los sueños y la realidad. Escucharás historias reales, testimonios de quienes vieron lo imposible, y crónicas de cazadores que enfrentaron la oscuridad. Pero cuidado, algunos relatos no deben contarse en voz alta. Si decides quedarte, recuerda una sola cosa: no todos los susurros provienen de este mundo. Susurro de Medianoche, donde las voces del miedo nunca duermen. Dicen que hay sonidos que no deberías escuchar cuando cae la noche. Un susurro en la oscuridad, un crujido entre los árboles, o un silbido. No todos los que escuchan ese silbido regresan. Esta es la historia del silbador del bosque. El origen. Cuentan los antiguos que, hace muchas lunas, un cazador se internó en un bosque prohibido. Era un hombre arrogante, convencido de que ningún espíritu ni superstición podía detenerlo. Aquella noche, disparó su arma contra lo que creyó una presa. Pero no era un animal. Era el guardián del bosque, un ser antiguo que protegía la vida entre las sombras. Antes de morir, el guardián exhaló un último silbido. Un sonido tan largo y profundo que el viento lo llevó a todas las esquinas del bosque. Desde entonces, cuando el sol se oculta y la niebla cubre los senderos, su eco aún resuena. Algunos dicen que fue la maldición del guardián lo que dio forma al silbador del bosque. Otros creen que el espíritu del cazador fue condenado a vagar eternamente, repitiendo aquel último silbido de su víctima, como castigo. Apariencia. Si tienes la desgracia de verlo, apenas distinguirás su forma. Es alto, delgado, con extremidades que parecen no tener fin. Su cuerpo se confunde con los árboles. Corteza adherida a la piel, raíces que crecen en sus brazos, musgo que cubre su rostro. De sus ojos emana un brillo rojo tenue, como brasas en medio de la neblina. Algunos testigos aseguran haberlo visto inclinar la cabeza, como si olfateara el miedo, antes de desaparecer entre los troncos. Comportamiento. El silbador no caza por hambre, caza por curiosidad. Sabe cuando estás perdido, sabe cuando estás solo. Primero, lo escucharás lejos, un silbido agudo que baja en tono, y luego sube, despacio. Si el sonido se vuelve más fuerte, significa que aún estás a salvo. Pero si se vuelve más suave, es porque ya está detrás de ti. Se alimenta del miedo que produce, del pánico de quien corre sin rumbo. Juega con sus víctimas, las hace dar vueltas en el bosque, hasta que la niebla las traga. Nadie sabe cómo termina su cacería. Solo se encuentran rastros, un silbido cortado, y el eco de un grito que se apaga con el viento. Zonas donde se manifiesta. Las historias del silbador del bosque se cuentan en distintas regiones. En los bosques nublados del norte, en las montañas cubiertas de niebla, y en los senderos donde el sol apenas toca el suelo. Los lugareños saben que si el viento cambia de dirección, y escuchas un silbido repetirse 3 veces, debes abandonar el lugar de inmediato. No silbes de vuelta, no respondas, no lo busques, porque si lo haces, el bosque te recordará como a los demás. Hay quienes aún aseguran haberlo oído. Caminaban entre la niebla, cuando un sonido atravesó el aire. No era el viento, no era un ave, era un silbido, y desde entonces, nunca volvieron a dormir tranquilos. Si alguna vez caminas por el bosque al anochecer, y escuchas que alguien silba a lo lejos, recuerda, algunos ecos no pertenecen a este mundo. Susurro de Medianoche, donde las voces del miedo nunca duermen.